Bueno, continuamos con nuestro libro de El juego del ángel. Continuamos. Esta tarde, cuando hablaba con María Antonieta Sanauja o Irene Sabino en la habitación de su pensión, le he preguntado si sabía quién era usted. Ha dicho que no. Le he explicado que vivía usted en la casa de la Torre, donde ella y Marlaska habían pasado varios meses. Le he preguntado de nuevo si le recordaba a usted. Me ha dicho que no. Algo después le he dicho que usted había visitado el panteón de la familia Marlaska y que había asegurado verla ahí. Por tercera vez, esa mujer ha negado haberle visto jamás y yo la he creído. La he creído hasta que, cuando me iba, ella ha dicho que tenía algo de frío y ha abierto el armario para coger un mantón de lana que echarse a los hombros. He visto entonces que había un libro encima de una mesa. Me ha llamado la atención porque era el único libro que había en la habitación. Aprovechando que me había dado la espalda, lo he abierto y he leído una inscripción escrita a mano en la primera página. Para el señor Semper, el mejor amigo que podría desear un libro, por abrirme las puertas del mundo y enseñarme a cruzarlas. Cité de memoria. Firmado David Martí. Completó Grandes. El inspector se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda. En media hora vendrán a por usted y me relevarán del caso, dijo. Pasará usted a la custodia del sargento Marcos y yo ya no podré hacer nada. ¿Tiene algo más que decirme que me permita salvarle el cuello? No. Entonces, coja ese ridículo revólver que lleva escondido en su abrigo desde hace horas y con cuidado de no dispararse en el pie. Amenáceme con volarme la cabeza si no le entrego la llave que abre esa puerta. Miré hacia la puerta. A cambio, solo le pido que me diga dónde está Cristina Sagnier, si es que sigue viva. Bajé la mirada, incapaz de encontrar mi propia voz. ¿La mató usted? Dejé pasar un largo silencio. No lo sé. Grande se acercó a mí y me tendió la llave de la puerta. Lárguese de aquí, Martín. Dudé un instante antes de aceptarla. No usé la escalera principal. Saliendo por el pasillo, al final, a mano izquierda, hay una puerta azul que solo se abre de este lado y que da a la escalera de incendios. La salida da al callejón de atrás. ¿Cómo puedo agradecérselo? Puede empezar por no perder el tiempo. Tiene unos 30 minutos antes de que todo el departamento empiece a pisar los talones. No los malgaste, dijo el inspector. Tomé la llave y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me volví un instante. Grande se había sentado sobre la mesa y me observaba sin expresión alguna. Ese broche del ángel, dijo, señalándose la solapa. Sí, se lo he visto a usted en la solapa desde que le conozco, dijo. Las calles del Raval eran túneles de sombra, punteados de faroles parpadeantes, que apenas conseguían arañar la negrura. Me llevó algo más de los 30 minutos que me había concedido el inspector Grandes descubrir que había dos lavanderías en la calle Cadena. La primera, apenas una cueva al fondo de unas escaleras relucientes por el vapor.
Solo empleaba niños con las manos violáceas de tinte y los ojos amarillentos. La segunda, un emporio de mugre y peste a lejía del que costaba creer que pudiera salir nada limpio. Estaba al mando de una mujerona que a la vista de unas monedas no perdió tiempo en admitir que María Antonia Sanahúja trabajaba ahí 6 tardes a la semana. ¿Qué ha hecho ahora?, preguntó la matrona. Ha heredado. Dígame dónde puedo encontrarla y a lo mejor le cae algo. La matrona rió, pero los ojos le brillaron de codicia. Que yo sepa, vive en la pensión Santa Lucía, en la calle Marqués de Barbera. ¿Cuánto ha heredado? Dejé caer unas monedas sobre el mostrador y salí de aquel pozo inmundo sin molestarme en responder. La pensión donde vivía Irene Sabino languidecía en un sombrío edificio que parecía tejido con huesos desenterrados y lápidas robadas. Las placas de los buzones en la portería estaban cubiertas de óxido. En los 2 primeros pisos no figuraba nombre alguno. El tercer piso albergaba un taller de costura y confección con el rimbombante nombre de La Textil Mediterránea. El cuarto y último lo ocupaba la pensión Santa Lucía. Una escalera por la que apenas cabía una persona ascendía en penumbra. El aliento de las alcantarillas filtrándose por los muros y comiéndose la pintura de las paredes como ácido. Subí 4 pisos hasta ganar un rellano inclinado que daba a una sola puerta. Llamé con el puño y al rato me abrió un hombre alto y delgado como una pesadilla de El Greco. Busco a María Antonia Sanahúja, dije. ¿Es usted el médico?, preguntó. Le empujé a un lado y entré. El piso no era más que un amasijo de habitaciones angostas y oscuras, arracimadas a ambos lados de un pasillo que moría en un ventanal frente a un tragaluz. La fetidez que ascendía de las tuberías impregnaba la atmósfera. El hombre que me había abierto la puerta se había quedado en el umbral, mirándome desconcertado. Asumí que se trataba de un huésped. ¿Cuál es su habitación?, pregunté. Me miró en silencio impenetrable. Extraje el revólver y se lo mostré. El hombre, sin perder la serenidad, señaló la última puerta del corredor junto al respiradero del tragaluz. Me dirigí allí y cuando descubrí que la puerta estaba cerrada, empecé a forcejear con la cerradura. El resto de huéspedes se había asomado al corredor, un coro de almas olvidadas que no parecían haber rozado la luz del sol en años. Recordé mis días de miseria en la pensión de doña Carmen y se me ocurrió que mi antiguo domicilio parecía el nuevo Hotel Ritz comparado con aquel miserable purgatorio, uno de tantos en la colmena del Raval. Vuelvan a sus habitaciones, dije. Nadie dio muestras de haberme oído. Alcé la mano mostrando el arma. Acto seguido, todos se metieron en sus cuartos como roedores asustados, a excepción del caballero de la triste y espigada figura. Concentré de nuevo mi atención en la puerta. Ha cerrado por dentro, explicó el huésped. Lleva ahí toda la tarde. Un olor que me hizo pensar en almendras amargas se filtraba bajo la puerta.
Golpeé con el puño varias veces sin obtener respuesta. La casera tiene llave maestra, ofreció el huésped. Si quiere esperar, no creo que tarde en volver. Por toda respuesta, me hice a un lado del corredor y me lancé con todas mis fuerzas contra la puerta. La cerradura cedió a la segunda embestida. Tan pronto me encontré en la habitación, me asaltó aquel hedor agrio y nauseabundo. Dios mío, murmuró el huésped a mi espalda. La antigua estrella del paralelo yacía sobre un camastro, pálida y cubierta de sudor. Tenía los labios negros y al verme sonrió. Sus manos aferraban con fuerza el frasco de veneno. Había apurado hasta la última gota. El tufo de su aliento, a sangre y a bilis, llenaba la habitación. El huésped se tapó la nariz y la boca con la mano y se retiró hasta el pasillo. Contemplé a Irene Sabino retorciéndose mientras el veneno la corroía por dentro. La muerte se estaba tomando su tiempo. ¿Dónde está Marlaska? Me miró a través de lágrimas de agonía. Ya no me necesitaba, dijo. No me ha querido nunca. Tenía la voz áspera y rota. La asaltó una tos seca que arrancó de su pecho un sonido desgarrado y un segundo después un líquido oscuro afloró entre sus dientes. Irene Sabino me observaba aferrándose a su último aliento de vida. Me cogió la mano y apretó con fuerza. Está usted maldito, como él. ¿Qué puedo hacer? Negó lentamente. Un nuevo brote de tos le sacudió el pecho. Los capilares de sus ojos se rompían y una red de líneas sangrantes avanzaba hacia sus pupilas. ¿Dónde está Ricardo Salvador? ¿Está en la tumba de Marlaska en el panteón? Irene Sabino negó. Una palabra muda se formó en sus labios. Yaco. ¿Dónde está Salvador entonces? Él sabe dónde está usted. Le ve. Él vendrá por usted. Me pareció que empezaba a delirar. La presión de su mano fue perdiendo fuerza. Yo le quería, dijo. Era un buen hombre. Un buen hombre. Él le cambió. Era un buen hombre. Un sonido de carne desgarrada emergió de sus labios y su cuerpo se tensó en un espasmo muscular. Irene Sabino murió con sus ojos clavados en los míos, llevándose para siempre el secreto de Diego Marlaska. Ahora solo quedaba yo. Cubrí su rostro con una sábana y suspiré. En el umbral de la puerta, el huésped se santiguó. Miré a mi alrededor, intentando encontrar algo que pudiera ayudarme, algún indicio de cuál debía ser mi próximo paso. Irene Sabino había pasado sus últimos días en una celda de unos 4 metros de profundidad y 2 de ancho. No había ventanas. El camastro de metal en que yacía su cadáver, un armario al otro lado y una mesita contra la pared, era todo el mobiliario. Una maleta asomaba bajo el catre, junto a un orinal y una sombrerera. Sobre la mesa había un plato con migajas de pan, un jarro con agua y una pila de lo que parecían postales, pero resultaron ser estampas de santos y recordatorios de funerales y entierros. Envuelto en un paño blanco
había lo que parecía un libro. Lo desenvolví y encontré el ejemplar de Los pagos del cielo que le había dedicado al señor Semper. La compasión que me había despertado la agonía de aquella mujer se evaporó al instante. Aquella infeliz había matado a mi buen amigo para arrebatarle aquel cochino libro. Recordé entonces lo que Semper me había dicho la primera vez que entré en su librería, que cada libro tenía un alma, el alma de quien lo había escrito y el alma de quienes lo habían leído y soñado con él. Semper había muerto creyendo en aquellas palabras y comprendí que Irene Sabino, a su manera, también las había creído. Pasé las páginas releyendo la dedicatoria. Encontré la primera marca en la 7ª página. Un trazo marronáceo emborroneaba las palabras, dibujando una estrella de 6 puntas idénticas a la que ella había grabado en mi pecho con el filo de una navaja semanas antes. Comprendí que el trazo estaba hecho con sangre. Fui volviendo las páginas y encontrando nuevos dibujos, unos labios, una mano, ojos. Semper había sacrificado su vida por un miserable y ridículo hechizo de barraca de feria. Guardé el libro en el bolsillo interior del abrigo y me arrodillé junto al lecho. Extraje la maleta y vacié el contenido en el suelo. No había más que ropas y zapatos viejos. Abrí la sombrerera y encontré un estuche de piel en cuyo interior estaba la navaja de afeitar con que Irene Sabino me había hecho las marcas que llevaba en el pecho. De repente advertí una sombra extendiéndose sobre el suelo y me volví bruscamente, apuntando con el revólver. El huésped del talle espigado me miró con cierta sorpresa. «Me parece que tiene usted compañía», dijo escuetamente. Salí al pasillo y me dirigí hacia la entrada. Me asomé a la escalera y oí los pesados pasos ascendiendo por la escalera. Un rostro se perfiló en el hueco, mirando hacia arriba, y me encontré con los ojos del sargento Marcos 2 pisos más abajo. Se retiró y los pasos se aceleraron. No venía solo. Cerré y me apoyé contra la puerta, intentando pensar. Mi cómplice me observaba, calmado pero expectante. «¿Hay alguna salida que no sea esta?», pregunté. Negó. «Salida a la azotea», señaló la puerta que acaba de cerrar. 3 segundos más tarde sentí el impacto de los cuerpos de Marcos y Castelo intentando derribarla. Me aparté de ella, retrocediendo por el corredor con el arma apuntando hacia la puerta. «Yo, si acaso, me voy a mi habitación», apuntó el inquilino. «Ha sido un placer». Igualmente. Fijé los ojos en la puerta, que se sacudía con fuerza. La madera envejecida en torno a los goznes y la cerradura empezó a agrietarse. Me dirigí al fondo del corredor y abrí la ventana que daba al tragaluz. Un túnel vertical de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros se hundía en las sombras. El borde de la azotea se entreveía unos 3 metros por encima de la ventana. Al otro lado del tragaluz había un desagüe sujeto al muro con argollas podridas de óxido. La humedad supurante salpicaba su superficie de lágrimas negras. El sonido de los golpes
seguía tronando a mi espalda. Me volví y comprobé que la puerta estaba ya prácticamente desencajada. Calculé que me quedaban apenas unos segundos. Sin más alternativa, me subí al marco de la ventana y salté. Conseguí aferrar la tubería con las manos y apoyar un pie en una de las argollas que la sujetaban. Alcé la mano para asir el tramo superior del bajante, pero tan pronto como tiré con fuerza, sentí que la tubería se deshacía en mis manos y 1 metro entero se desplomaba por el hueco del tragaluz. Estuve a punto de caer con él, pero me aferré a la pieza de metal clavada en el muro que sostenía la argolla. La tubería por la que había confiado poder trepar a la azotea quedaba ahora completamente fuera de mi alcance. No había más que 2 salidas: volver al pasillo por el que en un par de segundos conseguirían entrar Marcos y Gastelo, o descender por aquella garganta negra. Oí la puerta golpear con fuerza contra la pared interior del piso y me dejé caer lentamente, sujetándome a la tubería del desagüe como pude y arrancándome buena parte de la piel de la mano izquierda en el empeño. Había conseguido descender 1,5 metros cuando vi las siluetas de los 2 policías recortarse en el haz de luz que proyectaba el ventanal sobre la oscuridad del tragaluz. El rostro de Marcos fue el primero en asomarse. Sonrió y me preguntó si iba a dispararme ahí mismo, sin más contemplaciones. Gastelo apareció a su lado. «Quédate aquí, yo voy al piso de abajo», ordenó Marcos. Gastelo asintió sin quitarme ojo de encima. Me querían vivo, al menos durante unas horas. Oí los pasos de Marcos alejarse corriendo. En unos segundos le vería asomar por la ventana, que quedaba apenas a 1 metro por debajo de mí. Miré hacia abajo y vi que las ventanas del segundo y el primer piso dibujaban sendos tramos de luz, pero la del tercero estaba a oscuras. Descendí lentamente hasta sentir que mi pie se apoyaba en la siguiente argolla. La ventana oscura del tercer piso quedó frente a mí. El pasillo vacío con la puerta a la que Marcos llamaba al fondo. A aquellas horas, el taller de confección ya había cerrado y no había nadie. Los golpes en la puerta cesaron y comprendí que Marcos había bajado al segundo piso. Me miré hacia arriba y vi que Gastelo seguía observándome, relamiéndose como un gato. «No te caigas, que cuando te pillemos nos vamos a divertir», dijo. Oí voces en el segundo piso y supe que Marcos había conseguido que le abriese. Sin pensarlo 2 veces, me lancé con toda la fuerza que pude reunir contra la ventana del tercero. Atravesé la ventana, cubriéndome la cara y el cuello con los brazos del abrigo, y aterricé en un charco de cristales rotos. Me incorporé trabajosamente y en la penumbra vi que una mancha oscura se esparcía por mi brazo izquierdo. Una astilla de cristal, afilada como una daga, asomaba por encima del codo. La sujeté con la mano y tiré de ella. El frío dio paso a una llamarada de dolor que me hizo caer de rodillas al suelo. Desde ahí pude ver que Gastelo había empezado a ascender por la tubería y me observaba desde el punto del que yo había saltado. Antes de que pudiese sacar el arma, saltó hacia la ventana. Vi sus manos aferrarse al marco y en un acto reflejo golpeé el marco de la ventana, quebrada con todas mis fuerzas, dejando caer todo el peso de mi cuerpo. Oí los huesos de sus dedos quebrarse con un chasquido seco
y Gastelo aulló de dolor. Extraje el revólver y le apunté a la cara, pero él ya había empezado a sentir que las manos se desprendían del marco. Un segundo de terror en sus ojos y cayó por el tragaluz, su cuerpo golpeando las paredes y dejando un rastro de sangre en las manchas de luz que destilaban las ventanas de los pisos inferiores. Me arrastré por el pasillo en dirección a la puerta. La herida del brazo me latía con fuerza y advertí que tenía también varios cortes en las piernas. Seguí avanzando. A ambos lados se abrían habitaciones en penumbra, repletas de máquinas de coser, bobinas de hilo y mesas con grandes rollos de tela. Llegué a la puerta y posé la mano en la manilla de la cerradura. Una décima de segundo después la sentí girar bajo mis dedos. La solté. Marcos estaba al otro lado, intentando forzar la puerta. Me retiré unos pasos. Un enorme estruendo sacudió la puerta y parte del cerrojo salió proyectado en una nube de chispas y humo azul. Marcos iba a volar el cierre a tiros. Me refugié en la primera de las habitaciones, repleta de siluetas inmóviles en las que faltaban brazos o piernas. Eran maniquís de escaparates, apilados unos contra otros. Me deslicé entre los torsos que relucían en la penumbra. Escuché un segundo disparo. La puerta se abrió de golpe. La luz del rellano, amarillenta y atrapada en el halo de pólvora, penetró en el piso. El cuerpo de Marcos dibujó un perfil de aristas en el haz de claridad. Sus pesados pasos se aproximaron por el corredor. Le oí entornar la puerta. Me pegué contra la pared, oculto tras los maniquís, el revólver en mis manos temblorosas. Martín, salga, dijo Marcos con calma, avanzando lentamente. No voy a hacerle daño. Tengo órdenes de Grandes de llevarle a la comisaría. Hemos encontrado a ese hombre, Marlaska. Lo ha confesado todo. Está usted limpio. No vaya a hacer ahora una tontería. Salga y hablemos de esto en la jefatura. Le vi cruzar frente al umbral de la habitación y pasar de largo. Martín, escúcheme. Grandes está en camino. Podemos aclarar todo esto sin necesidad de complicar más las cosas. Armé el percutor del revólver. Los pasos de Marcos se detuvieron. Un roce sobre las baldosas. Estaba al otro lado de la pared. Sabía perfectamente que estaba dentro de aquella habitación, sin más salida que cruzar frente a él. Lentamente vi su silueta amoldarse a las sombras de la entrada. Su perfil se fundió en la penumbra líquida, el brillo de sus ojos, el único rastro de su presencia. Estaba apenas a 4 metros de mí. Empecé a deslizarme contra la pared hasta llegar al suelo, doblando las rodillas. Las piernas de Marcos se aproximaban tras las de los maniquís. Sé que está aquí, Martín. Déjese de chiquilladas. Se detuvo, inmóvil. Le vi arrodillarse y palpar con los dedos el rastro de sangre que había dejado. Se llevó un dedo a los labios. Imaginé que sonreía. Está sangrando mucho, Martín. Necesita un médico. Salga y le acompañaré a un dispensario. Guardé silencio. Marcos se detuvo frente a una mesa y tomó un objeto brillante que reposaba entre jirones de tela. Eran unas grandes tijeras de telar. Usted mismo, Martín. Escuché el sonido que producía el filo de las tijeras al abrirse y cerrarse en sus manos. Una punzada de dolor me atenazó el brazo y me mordí los labios para no gemir.
Marcos volvió el rostro hacia donde yo me encontraba. Hablando de sangre, le gustará saber que tenemos a su putita, la tal Isabela, y que antes de empezar con usted, nos vamos a tomar nuestro tiempo con ella. Alcé el arma y le apunté a la cara. El brillo del metal me delató. Marcos saltó hacia mí, derribando las figuras y esquivando el disparo. Sentí su peso sobre mi cuerpo y su aliento en la cara. Las cuchillas de las tijeras se cerraron con fuerza a 1 centímetro de mi ojo izquierdo. Estrellé la frente contra su rostro con toda la fuerza que pude reunir y cayó a un lado. Levanté el arma y le apunté a la cara. Marcos, el labio partido en 2, se incorporó y me clavó los ojos. «No tienes agallas», murmuró. Posó su mano sobre el cañón y me sonrió. Apreté el gatillo. La bala le voló la mano, proyectando el brazo hacia atrás como si hubiera recibido un martillazo. Marcos cayó de espaldas contra el suelo, sujetándose la muñeca mutilada y humeante, mientras su rostro, salpicado de quemaduras de pólvora, se fundía en un rictus de dolor que aullaba sin voz. Me levanté y le dejé allí, desangrándose sobre un charco de su propia orina. A duras penas conseguí arrastrarme a través de los callejones del Raval hasta el paralelo, de donde una hilera de taxis se había formado en las puertas del Teatro Apolo. Me colé en el primero que pude. Al oír la puerta, el conductor se volvió y al verme hizo una mueca disuasoria. Me dejé caer en el asiento trasero, ignorando sus protestas. «Oiga, no se me irá a morir ahí detrás. Cuanto antes me lleve a donde quiero ir, antes se librará de mí». El conductor maldijo por lo bajo y puso el motor en marcha. «¿Y a dónde quiere ir?» «No lo sé», pensé. «Vaya tirando y ya se lo diré». «¿Tirando a dónde?» «Pedralbes». 20 minutos más tarde, avisé las luces de Villa Helios en la colina. Se la señalé al conductor, que no veía el momento de desembarazarse de mí. Me dejó a las puertas del caserón y casi se olvidó de cobrarme la carrera. Me arrastré hasta el portón y llamé al timbre. Me dejé caer sobre los escalones y apoyé la cabeza contra la pared. Oí pasos que se aproximaban y en algún momento me pareció que la puerta se abría y con voz pronunciaba mi nombre. Sentí una mano en la frente y me pareció reconocer los ojos de Vidal. «Perdone, don Pedro», supliqué, no tenía dónde ir. Le oí levantar la voz y al rato sentí que varias manos me hacían de piernas y brazos y me levantaban. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el dormitorio de don Pedro, tendido en el mismo lecho que había compartido con Cristina durante los 2 meses escasos que había durado su matrimonio. Suspiré. Vidal me observaba al pie de la cama. «No hables ahora», dijo. «El médico está en camino». «No los crea», don Pedro, gemí. «No los crea». Vidal asintió apretando los labios. «Claro que no». Don Pedro tomó una manta y me cubrió con ella. «Bajaré a esperar al doctor», dijo. «Descansa». Al rato escuché pasos y voces adentrándose en el dormitorio. Sentí que me quitaban la ropa y atiné a ver las docenas de cortes que cubrían mi cuerpo como hiedra sanguinolenta. Sentí las pinzas hurgando las heridas, extrayendo agujas del cristal que arrastraban jirones de piel
y carne a su paso. Sentí el calor de los desinfectantes y las punzadas de la aguja con las que el doctor cosía las heridas. Ya no había dolor, apenas fatiga. Una vez vendado, cosido y revendado como si fuera un títere roto, el doctor y Vidal me taparon y apoyaron mi cabeza en la almohada más dulce y mullida que había conocido en la vida. Abrí los ojos y encontré el rostro del médico, un caballero de porte aristocrático y sonrisa tranquilizadora. Sostenía una jeringuilla en las manos. «Ha tenido usted suerte, joven», dijo al tiempo que me hundía la aguja en el brazo. «¿Qué es eso?», murmuré. El rostro de Vidal asomó junto al del doctor. «Te ayudará a descansar». Una nube de frío se esparció por mi brazo y cubrió mi pecho. Caí por un pozo de terciopelo negro mientras Vidal y el doctor me observaban desde lo alto. El mundo se fue cerrando hasta quedar reducido a una gota de luz que se evaporó en mis manos. Me sumergí en aquella paz cálida, química e infinita de la que nunca hubiera deseado escapar. Recuerdo un mundo de aguas negras bajo el hielo. La luz de la luna rozaba la bóveda helada en lo alto y se descomponía en 1000 haces polvorientos que se mecían en la corriente que me arrastraba. El manto blanco que la envolvía ondulaba lentamente, la silueta de su cuerpo visible al trasluz. Cristina alargaba la mano hacia mí y yo luchaba contra aquella corriente fría y espesa. Cuando apenas mediaban unos milímetros entre mi mano y la suya, una nube de oscuridad desplegaba sus alas tras ella y la envolvía como una explosión de tinta. Tentáculos de luz negra rodeaban sus brazos, su garganta y su rostro para arrastrarla con fuerza hacia la oscuridad. Desperté al sonido de mi nombre en labios del inspector Víctor Grandes. Me incorporé de golpe, sin reconocer el lugar donde me encontraba y que, de parecerse a algo, se semejaba a la suite de un gran hotel. Los latigazos de dolor de las docenas de cortes que me recorrían el torso me devolvieron a la realidad. Estaba en el dormitorio de Vidal, en Villa Helios. Una luz de media tarde se insinuaba entre los postigos entornados. Había un fuego prendido en el lugar y hacía calor. Las voces provenían del piso inferior. Pedro Vidal y Víctor Grandes. Ignoré los tirones y aguijonazos mordiéndome la piel y salí de la cama. Mi ropa sucia y ensangrentada estaba tirada sobre una butaca. Busqué el abrigo. El revólver seguía en el bolsillo. Tensé el percutor y salí de la habitación, siguiendo el rastro de las voces hasta la escalera. Descendí unos peldaños, arrimándome contra la pared. Lamento mucho lo de sus hombres, inspector, oí decir a Vidal. No dude de que si David se pone en contacto conmigo o sé algo de su paradero, se lo comunicaré inmediatamente. Le agradezco su ayuda, señor Vidal. Lamento tener que molestarle en estas circunstancias, pero la situación es de extraordinaria gravedad. Me hago cargo. Gracias por su visita. Pasos hacia el vestíbulo y el sonido de la puerta principal. Pisadas en el jardín alejándose. La respiración de Vidal pesada al pie de la escalera. Descendí unos peldaños más y le encontré
con la frente apoyada contra la puerta. Al oírme, abrió los ojos y se volvió. No dijo nada. Se limitó a mirar el revólver que sostenía en las manos. Lo dejé sobre la mesita que había al pie de la escalinata. Ven, vamos a ver si te encontramos algo de ropa limpia, dijo. Le seguí hasta un inmenso vestidor que parecía un verdadero museo de indumentarias. Todos los exquisitos trajes que recordaba de los años de gloria de Vidal estaban ahí. Docenas de corbatas, zapatos y gemelos en estuches de terciopelo rojo. Todo esto es de cuando yo era joven. Te irá bien. Vidal eligió por mí. Me tendió una camisa que probablemente valía lo que una pequeña parcela. Un traje de 3 piezas hecho a medida en Londres y unos zapatos italianos que no hubieran desmerecido en el guardarropa del patrón. Me vestí en silencio, mientras Vidal me observaba pensativo. Un poco ancho de hombros, pero te tendrás que conformar, dijo, tendiéndome 2 gemelos de zafiros. ¿Qué le ha contado el inspector? Todo. ¿Y le ha creído usted? ¿Qué importa lo que yo crea? Me importa a mí. Vidal se sentó en una banqueta que reposaba contra una pared cubierta de espejos del suelo al techo. Dice que tú sabes dónde está Cristina, dijo. Asentí. Está viva. Le miré a los ojos y muy lentamente asentí. Vidal sonrió débilmente, esquivando mi mirada. Luego se echó a llorar, dejando escapar un gemido que le brotaba de lo más hondo. Me senté junto a él y le abracé. Perdóneme, don Pedro, perdóneme. Más tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre el horizonte, don Pedro recogió mis ropas viejas y las entregó al fuego. Antes de abandonar el abrigo a las llamas, extrajo el ejemplar de los paus del cielo y me lo tendió. De los 2 libros que escribiste el año pasado, este era el bueno, dijo. Le observé remover mis ropas ardiendo en el fuego. ¿Cuándo se dio cuenta? Vidal se encogió de hombros. Incluso a un tonto vanidoso es difícil engañarle para siempre, David. No acerté a saber si había rencor en su voz o solo tristeza. Lo hice porque creí que le ayudaba, don Pedro. Ya lo sé. Me sonrió sin acritud. Perdóneme, murmuré. Tienes que irte de la ciudad. Hay un carguero amarrado en el muelle de San Sebastián que zarpa a medianoche. Está todo arreglado. Pregunta por el capitán Olmo. Te espera. Llévate uno de los coches del garage. Lo puedes dejar en el muelle. Pep irá a buscarlo mañana. No hables con nadie. No vuelvas a tu casa. Necesitarás dinero. Tengo suficiente dinero. Mentí. Nunca es suficiente. Cuando desembarques en Marsella, Olmo te acompañará a un banco y te hará entrega de 50,000 francos. Don Pedro, escúchame. Esos 2 hombres que Grandes dice que has matado, Marcos y Gastelo, creo que trabajan para su padre. Don Pedro Vidal negó. Ni mi padre ni sus abogados tratan nunca con mandos intermedios, David. ¿Cómo crees que esos 2 sabían dónde encontrarte a los 30 minutos de salir de la comisaría? La fría certidumbre se desplomó transparente. Por mi amigo,
El inspector Víctor Grandes. Vidal asintió. Grandes te dejó salir porque no quería ensuciarse las manos en la comisaría. Tan pronto saliste de ahí, sus 2 hombres estaban tras tu pista. La tuya era una muerte telegrafiada. Sospechoso de asesinato se fuga y fallece al resistirse al arresto. Como en los viejos tiempos de la sección de sucesos, dije. Algunas cosas no cambian nunca, David. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Abrió su armario y me tendió un abrigo nuevo sin estrenar. Lo acepté y guardé el libro en el bolsillo interior. Vidal me sonrió. Por una vez en la vida te veo bien vestido. A usted le sentaba mejor, don Pedro. Eso por descontado. Don Pedro, hay muchas cosas que ahora ya no tienen importancia, David. No me debes ninguna explicación. Le debo mucho más que una explicación. Entonces, háblame de ella. Vidal me miraba con ojos desesperados, suplicando que le mintiese. Nos sentamos en el salón, frente a los ventanales, desde los que se dominaba toda Barcelona, y le mentí con todo el alma. Le dije que Cristina había alquilado un pequeño ático en la Rue de Soufflot, bajo el nombre de Madame Vidal, y que me había dicho que me esperaría cada día a media tarde frente a la fuente de los jardines de Luxemburgo. Le dije que hablaba constantemente de él, que nunca le olvidaría y que yo sabía que por muchos años que pasase a su lado nunca podría llenar la ausencia que él había dejado. Don Pedro asentía, la mirada perdida en la distancia. Tienes que prometerme que cuidarás de ella, David, que nunca la abandonarás. Que pase lo que pase, estarás a su lado. Se lo prometo, don Pedro. En la luz pálida del atardecer, apenas pude reconocer en él más que a un hombre viejo y vencido, enfermo de recuerdos y remordimientos, un hombre que nunca había creído y al que ahora solo le quedaba el bálsamo de la credulidad. Me hubiera gustado ser un amigo mejor para ti, David. Ha sido usted el mejor de los amigos, don Pedro. Ha sido usted mucho más que eso. Vidal alargó el brazo y me tomó la mano. Estaba temblando. Grandes me habló de ese hombre, ese que tú llamas el patrón. Dice que le debes algo y que crees que el único modo de pagar tu deuda es entregándole una alma pura. Son tonterías, don Pedro. No haga ni caso. ¿No te sirve un alma sucia y cansada como la mía? No conozco alma más pura que la suya, don Pedro. Vidal sonrió. Si pudiera cambiarme con tu padre, lo haría, David. Lo sé. Se incorporó y contempló el atardecer abatiendo sobre la ciudad. Deberías ponerte en camino, dijo. Ve al garage y coge un coche, el que quieras. Yo voy a ver si tengo algo de dinero en metálico. Asentí y recogí el abrigo. Salí al jardín y me dirigí hacia las cocheras. El garage de Villa Elius albergaba 2 automóviles relucientes, como carrozas reales. Elegí el más pequeño y discreto, un hispano suiza, negro, que parecía no haber salido ahí más de 2 o 3 veces y aún olía nuevo. Me senté al volante y lo puse en marcha. Saqué el coche del garaje y esperé en el patio. Transcurrió un minuto y al ver que don Pedro no salía, bajé del coche
dejando el motor en marcha. Volví a entrar en la casa para despedirme de él y decirle que no se preocupase por el dinero, que ya me las arreglaría. Al cruzar el vestíbulo recordé que había dejado ahí el arma sobre la mesita. Cuando fui a recogerla, ya no estaba. Don Pedro, la puerta que daba a la sala estaba entornada. Me asomé al umbral y le vi en el centro de la sala. Se llevó el revólver de mi padre al pecho y colocó el cañón sobre su corazón. Corrí hacia él, pero el estruendo del disparo ahogó mis gritos. El arma se le cayó de las manos. Su cuerpo se ladeó contra la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo, dejando un rastro escarlata sobre el mármol. Caí de rodillas a su lado y lo sostuvo en mis brazos. El disparo había abierto un orificio humeante sobre sus ropas, del que brotaba sangre oscura y espesa a borbotones. Don Pedro me miraba fijamente a los ojos, mientras su sonrisa se llenaba de sangre y su cuerpo dejaba de temblar y caía derribado, oliendo a pólvora y a miseria. Volví al coche y me senté, las manos teñidas de sangre sobre el volante. Apenas podía respirar. Esperé un minuto y luego bajé la palanca del freno. El atardecer había cubierto el cielo con un sudario rojo bajo el que latían las luces de la ciudad. Partí calle abajo, dejando atrás la silueta de Villa Helios en lo alto de la colina. Al llegar a la avenida Pearson, me detuve y miré por el espejo retrovisor. Un coche torcía desde un callejón escondido y se situaba a unos 50 metros. No había encendido las luces. Víctor Grandes. Continué por la avenida de Pedralbes hacia abajo hasta rebasar el gran dragón de hierro forjado que guardaba el pórtico de la finca Well. El coche del inspector Grandes seguía ahí a unos 100 metros. Al llegar a la diagonal torcí a la izquierda en dirección al centro de la ciudad. Apenas circulaban vehículos y Grandes me siguió sin dificultad hasta que decidí girar a la derecha con la esperanza de perderle a través de las estrechas calles de las Corts. Para entonces, el inspector ya se había percatado de que su presencia no era un secreto y había encendido los faros, acortando distancias. Por espacio de 20 minutos sorteamos una trenza de calles y tranvías. Me deslicé entre ómnibus y carros, siempre para encontrar los faros de Grandes Alazaga sin tregua. Al rato se alzó al frente la montaña de Montejuic, el gran palacio de la Exposición Universal, y los restos de los demás pabellones habían sido clausurados apenas 2 semanas antes, pero ya se perfilaban en la bruma del crepúsculo como las ruinas de una gran civilización olvidada. Enfilé la gran avenida que escalaba hacia la cascada de luces fantasmales y fuegos fatuos de las fuentes de la exposición y aceleré hasta donde alcanzaba el motor. A medida que ascendíamos por la carretera que rodeaba la montaña y se penteaba hacia el Estadio Olímpico, Grandes fue ganando terreno hasta que pude distinguir claramente su rostro en el espejo. Por un instante me sentí tentado de tomar la carretera que subía hasta el castillo militar en lo alto de la montaña, pero por si algún lugar no tenía salida, era aquel. Mi única esperanza era ganar el otro lado de la montaña que miraba al mar y desaparecer en algunos de los muelles del puerto. Para eso necesitaba arrancar un margen de tiempo. Grandes estaba ahora a unos 15 metros por detrás. Las grandes balaustradas de Miramar se abrían al frente con la ciudad tendida a nuestros pies. Tiré de la palanca del freno
con todas mis fuerzas y dejé que Grandes estrellase contra el Hispano-Suiza. El impacto nos arrastró a ambos casi 20 metros, levantando una guirnalda de chispas sobre la carretera. Solté el freno y avancé una corta distancia, mientras Grandes intentaba recobrar el control. Puse la marcha atrás y aceleré a fondo. Para cuando Grandes se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era tarde. Le embestí con la fuerza de una carrocería y un motor, cortesía de la escudería más selecta de la ciudad, notablemente más robustos que los que le amparaban a él. La fuerza del choque le sacudió el interior de la cabina y pude ver su cabeza golpearse contra el parabrisas y astillarlo completamente. Un aliento blanco brotó de la capota de su coche y los faros se extinguieron. Calcé la marcha y aceleré, dejándole atrás y dirigiéndome hacia la atalaya de Miramar. A los pocos segundos advertí que el choque había aplastado el guardabarros trasero contra el neumático y giraba ahora sufriendo la fricción con el metal. El olor a goma quemada inundó la cabina. 20 metros más adelante, el neumático estalló y el coche empezó a serpentear hasta detenerse envuelto en una nube de humo negro. Abandoné el automóvil y dirigí la vista hacia el lugar donde había quedado el coche de Grandes. El inspector se arrastraba fuera de la cabina, incorporándose lentamente. Miré a mi alrededor. La parada de teleférico que cruzaba el puerto de la ciudad desde la montaña de Montejuic a la torre de San Sebastián quedaban a unos 50 metros de ahí. Distinguí la silueta de las cabinas suspendidas de los cables deslizando sobre el escarlata del crepúsculo y corrí hacia ahí. Uno de los empleados del teleférico estaba preparándose para cerrar las puertas del edificio cuando me vio acercarme a toda prisa. Me sostuvo la puerta abierta y señaló hacia el interior. Último trayecto del día, advirtió. Más vale que se dé prisa. La taquilla estaba a punto de cerrar cuando adquirí el último billete de la jornada y me apresuré a unirme a un grupo de 4 personas que esperaban al pie de la cabina. No reparé en su indumentaria hasta que el empleado abrió la portezuela y los invitó a pasar, sacerdotes. El teleférico fue construido para la Exposición Universal y está dotado con los mayores adelantos de la técnica. Su seguridad está garantizada en todo momento. Tan pronto se inicia el recorrido, esta puerta de seguridad, que solo puede abrirse por fuera, quedará trabada para evitar accidentes o, Dios no lo quiera, intentos de suicidio. Claro que con ustedes, eminencias, no hay peligro de... Joven, interrumpí. ¿Puede agilizar el ceremonial que se hace de noche? El encargado me dirigió una mirada hostil. Uno de los sacerdotes advirtió las manchas de sangre en mis manos y se santiguó. El encargado continuó con su perorata. Viajarán ustedes a través del cielo de Barcelona a unos 70 metros de altitud por encima de las aguas del puerto, gozando de las vistas más espectaculares de toda la ciudad, hasta ahora solo al alcance de golondrinas, gaviotas y otras criaturas dotadas por el altísimo de ensamblaje plumífero. El viaje tiene una duración de 10 minutos y realiza 2 paradas. La primera en la torre central del puerto, o como a mí me gusta llamarla, la Torre Eiffel de Barcelona o Torre de San Jaime, y la segunda y última en la Torre de San Sebastián. Sin más dilación, les deseo a sus eminencias
una feliz travesía y les reitero el deseo de la compañía de volverlos a ver a bordo del teleférico del puerto de Barcelona en una próxima ocasión. Bueno, muy bien. Entonces, hoy concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.